Buenos días a todos, Dios los bendiga. Hoy le voy a pedir, que no está aquí el dueño del zoológico, nada, don Manuel, para entrar ahí en el zoológico y pues hablar sobre uno de los animalitos que me llaman la atención, ¿no? Y es el águila, que la nombra mucho, se nombra mucho en la Biblia, ¿no? Y como dice Job 12:7 en la traducción del lenguaje actual, dice: pero pregúntale a las aves y también a los animales, y ellos te lo contarán todo. Te darán una gran lección. Entonces vamos a ver qué lección nos da el día de hoy las águilas. Vamos a disponernos a nuestros oídos espirituales, ¿no? Y a orar para que el Señor tome control de esta enseñanza. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirme, Señor, un día más estar aquí, Señor, juntos y en armonía todos, Señor. Gracias, Padre, por permitirme ser instrumento de ti, de aprendizaje, Señor, para todos los que están aquí, Señor. Toma control de todo lo que voy a decir, Señor, y de todo lo que están aquí presentes, Padre, para que puedan, por medio de tu palabra, Señor, aprender y de lo que tú quieres que cada uno aprendamos, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, para que atesoremos esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver un vídeo. El águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de su vida, tiene que tomar una serie de decisiones. A los 40 años, sus uñas curvas y decentes no consiguen agarrar las presas de las que se alimenta. Su pico arrancado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están sus alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora muy difícil. Entonces, en la vida tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico de pared hasta conseguir arrancárselo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de requerir. Y entonces dispone de 30 años más. Fíjense lo maravilloso que es el águila, ¿no? Por eso que en muchos pasajes de la Biblia, pues el Señor también se compara el águila con el Señor, ¿no? Pero nosotros hoy vamos a aprender qué es lo que quiere el águila. Sabemos que el águila, pues por todo lo que investigué, dice que hay muchas especies, hay como de 50 a 60 especies de águilas, ¿no? Y todas se respetan entre sí, todas entre ellas pues se respetan entre sí. No compiten, entre ellas no hay competencia, son complementos unas de otras. Todas las águilas siempre se complementan, se ayudan unas con otras. Son aves de rapiña, depredadoras, pero no comen las presas, alimento muerto, animal muerto no lo comen. Ellos cazan y eso es lo que ellos se van a comer, ¿no? Capturan esas presas que ellos capturan para comer, pues miden 3 veces más de lo que mide un águila, ¿no? Imagínense la fuerza que tiene. Se eleva
a las alturas para mirar la presa, porque tienen una visión extraordinaria, ¿no? Una aguda extraordinaria. Ellas ven, dice que ven a una distancia de 8 kilómetros, imagínate, de aquí a Chipiona ellas ven la presa, ¿no? El águila también es un símbolo de respeto, de excelencia, que siempre hay en todas las insignias, no sé si han visto en insignias, en emblemas, en escudos de las naciones, ¿no? Se ve el águila porque es un símbolo de respeto y de excelencia, ¿no? Y dice, bueno, en la Biblia, estuve también investigando y dice que el águila que se habla en la Biblia es el águila real. ¿Y por qué el águila real? Porque dice que ella es nativa de Euroasia, ¿no? Del Medio Oriente. Entonces se supone que es esa águila que que tiene la cabeza blanca y tiene la cola blanca, ¿no? Es el águila real. Dice que este águila pues mide acerca de 70, 90 centímetros, casi 1 metro mide cada águila. Y sus alas de punta a punta pues es de 3 metros y algunas pues más aún todavía, ¿no? Y pesa entre 6, 7, 8 kilogramos más o menos el águila. Y va a una velocidad, no sé si se dieron cuenta, hay una velocidad de 240 kilómetros por hora. O sea, que va... Y que bueno, imagínense la velocidad que tiene, ¿no? Entonces, estas es más o menos las características que yo investigué de ellos y vamos entonces a ver qué es realmente lo que nos enseña, ¿no? La Biblia acerca de las águilas, ¿no? La lección que nos da acerca de las águilas. Y vemos que número 1, habitan las alturas. Las águilas habitan en las alturas, ¿no? Y dice Job 39:28, dice, ella habita, está hablando del águila, y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. O sea que sabemos que el águila habita arriba, en las alturas, su hábitat es arriba, ¿no? Y en Isaías 57:15 nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu, para servir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, esta primera enseñanza que ella habita en las alturas, pues nos ilustra que debemos, ¿verdad?, tener esa relación nosotros con Dios y siempre habitar. ¿Dónde vamos a habitar? En la presencia de Dios. Siempre vamos a estar allí porque Él está, como lo dice Isaías, en lo alto. Yo habito en la altura, ¿no? Entonces el Señor, tenemos que tener pues esa relación. ¿Sí? La número 2 dice, pone su fundamento en la roca. Ellas no ponen su nido en una rama o en una paja o en cualquier lugar, no, ellos lo ponen en algo fuerte, en una superficie que sea fuerte, que esté fuerte. En lugares débiles ellos siempre se posicionan de un lugar seguro. Entonces ellas ponen eso, su fundamento en la roca. ¿Y cuál es el fundamento? Es la palabra, ¿no? Dice Mateo 24:25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces nosotros, ¿qué nos enseña esto? Que tenemos que tener nuestro fundamento en la roca, en el Señor. Tenemos que estar allí pegadito a Él, ¿no? La número 3 dice, tiene una visión aguda, impresionante. Imagínense que ella ve a la presa, la ve a gran distancia, como dije anteriormente, ¿no? De 8 kilómetros. Ella pone la visión, está viendo, lo enfoque, tiene su visión y su enfoque en aquella presa, y hasta que no la captura, hasta que no llega a capturarla, ella está pendiente de esa presa, ¿no? Entonces ella no lo pierde de vista hasta que la coge, ¿verdad? Dice Job 39:29, dice, desde allí, está hablando también del águila,
acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Entonces, ¿qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar esta, ¿no? Esta enseñanza dice que estamos llamados a ser personas con visión, hermano. Tenemos que tener una visión, y la visión es ¿hacia dónde? Hacia adelante, ¿no? Nunca, recuerden que hay pasajes de la Biblia parafraseando que dice que no miremos el pasado, sino prosigamos hacia adelante, ¿no? Y dice Génesis 13:15, dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti. Eso es Dios se lo está diciendo a Moisés, ¿no? Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces nosotros lo que estamos viendo, esa visión, tenemos que tener también esa visión, porque el Señor también nos dice que tenemos que tener esa visión, ver qué es lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Y dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que proseguir hacia adelante, tener esa visión, esa meta hacia adelante, nunca mirar atrás y siempre estar fijo, esa visión tenerla en el Señor, porque a veces, claro, no es fácil, ¿no? Pero nos desviamos un poquito y volteamos a mirar al hombre, muchas veces estamos pendientes del hombre y descuidamos la visión, descuidamos al Señor, ¿no? Entonces, la visión es seguir hacia adelante, ¿no? Esa es otra enseñanza, seguir la meta, ¿no? Otra enseñanza es vuela por encima de las tormentas, y aquí me voy a detener un poquito porque me llamó mucho la atención esta, ¿no? Dice, vuela por encima de las tormentas, ¿no? ¿Qué hace el águila? El águila se enfrenta, hay una tormenta y ella se enfrenta a la tormenta. Ella no huye como hacen las aves. Las aves salen corriendo y se esconden en cualquier lugar, en los árboles, en cualquier lugar. No, ella se enfrenta. ¿Por qué se enfrenta? Porque al levantar las alas, cuando ella levanta las águilas y se enfrenta a la tormenta, lo que hace la tormenta es que la sube hacia arriba de la tormenta. ¿Y qué está arriba de la tormenta? Pues ya viene la calma y es el sol. Y ella va hacia adelante, hacia el sol, y el sol es impresionante porque el sol no la vislumbra, sino que va hacia adelante, ¿no? Y dice en Isaías 40:31, dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces sabemos, todos sabemos que las tormentas en la vida es algo que nosotros no podemos evitar. Las tormentas son inevitables porque a lo mejor llueve y nosotros nos decimos, no, que no vaya a llover, son inevitables. Eso lo tenemos claro, que las tormentas son inevitables, ¿verdad? Por ejemplo, una tormenta para nosotros, ¿qué podría ser? Una enfermedad. ¿Qué más podría ser? Un problema con un hijo. ¿Qué más? Niños, cuando me tratan mal, un compañero de clase me trata mal o me hace algún desprecio. ¿Cómo? La época de exámenes que están, bueno, pues, ¿no? Las traiciones, ¿verdad? A veces confiamos en alguien y nos traiciona y eso también nos hiere. O por ejemplo, a la partida de algún ser querido, para nosotros también es una tormenta, ¿no? Porque caemos en depresión, ¿no? Las águilas dicen también, estuve investigando que las águilas, ellas caen en depresión una vez al año. Y cuando están en depresión, están en la tierra, caen en la tierra. Porque las águilas son de las alturas, pero cuando el que vea un águila, ¿alguno ha visto un águila? En tierra. En tierra. Si está en tierra es porque está deprimida el águila, porque ella todo el tiempo está volando, está en las alturas, pues. ¿Y qué pasa? Que cuando ella está en depresión, ella cae en la tierra, anda por la tierra con las alas cabizbaja, el pico, la cabeza. ¿Y qué pasa? Que las demás águilas se dan cuenta que ella está en depresión y lo que hace es que le lanzan comida desde arriba, le van lanzando comida y ella va como que
cogiendo fuerza, nueva fuerza. Las águilas ahí van comiendo nueva fuerza. Pero el águila, ¿sabían que el águila tiene un enemigo también? Pero enemigo fatal, que es el cuervo. El cuervo nada más que ve el águila que está en la tierra y enseguida se encarama encima de él y empieza a picotear, a picotear, a picotear, a picotear. No para. Aprovecha ahí para hacerle cosas al águila. ¿Y qué hace el águila? El águila no pelea, no se defiende, no le hace nada al cuervo. Lo que hace ella es que levanta sus alas, ¿no? Levanta nueva fuerza, por eso que dice nueva fuerza como el águila, ¿no? Y empieza a volar y a volar y a volar. Y hay un momento que cuando va muy alto, el cuervo ya pierde oxígeno. Lo que hace es que la suelta. Entonces ahí es cuando ya el cuervo cae. Pero también tiene enemigo el águila. Y se dice que el águila es pues la reina de los aires, ¿no? Igual como es el león aquí en la tierra, pues el águila es en los aires es la reina, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Las tormentas sabemos que no las podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo enfrentar esas tormentas que nos vienen a las vidas, cómo enfrentarlas. Como dice la palabra, los que esperan en el Señor tendremos nueva fuerza. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero lo dice la palabra, una promesa que nos está dando el Señor. Tendremos nueva fuerza. Esas fuerzas que nos da el Señor para pasar esa tormenta. Y no nos va a poner una tormenta que nosotros no podamos pasar. Él sabe hasta cuándo nosotros vamos a aguantar y hasta cuándo vamos a renovar esa fuerza para levantar y seguir hacia adelante, ¿no? Levantaremos alas, ¿no? Como dice la palabra, levantarán alas como las águilas, ¿no? Cuando ya está ahí deprimida, ella levanta las águilas y lo que hace es que sube, ¿no? A eso, con esas alas de, imagínense, 3 metros de grande, ¿no? Fuertes, ¿no? Son grandes y fuertes las alas, ¿no? Y esas alas tienen también un propósito. El Señor lo hace todo perfecto, ¿verdad? Porque esas alas es lo que le hace diferente a las demás aves. Es lo que, especialmente cuando están en las tormentas, porque su propósito es ese, salir de la tormenta, enfrentarla y salir de ahí. Para eso tienen ellas las alas, ¿no? Y por eso es que dice, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, ¿no? Y las águilas lo hacen eso, diferente a las otras aves, por eso, porque ellas se enfrentan a la tormenta, ¿no? ¿Y qué nos enseña aquí las águilas? Que podemos evitarlas, no podemos evitar las tormentas, pero podemos usarlas para elevarnos en busca del sol. Y dice en el Salmos 84:11, dice, porque sol y escudo es Dios. Gracia y gloria para Dios, no quitará el bien a los que anden en integridad. Entonces, el sol, ¿quién es el sol? El Señor. Y como ejemplo, pues podemos poner un avión. Cuando estamos abajo vemos todo tan grande, ¿no? Los aviones grandes, todo lo vemos grande, ¿no? Y el avión cuando vuela, cuando estamos arriba, cuando nos asomamos por las ventanas, pues lo vemos todo chiquitico, chiquitico. Cuando estamos arriba, pues tenemos paz. Cuando estamos abajo, nos hundimos, tenemos desespero, miedo, de todo, ¿no? Entonces, hay un versículo, ¿no? En Mateo 14, 22, 23, que habla sobre Jesús andaba sobre las aguas, la que leyó la hermana, que él habla allí en los primeros versículos, dice que él estaba dándole, después de darle de comer, le dijo a los discípulos, bueno, vayan a la otra ribera, vayan allí, súbanse en la barquita, vayan a la otra ribera y espérenme allí mientras yo despido aquí a esta gente. Y claro, él se fue a orar y se vio solo, y cuando estaban en la barca los discípulos, pues se formó una tormenta, el lago, el viento se formó, y ellos tuvieron miedo,
Los discípulos tuvieron miedo y empezaron a pedir ayuda, ¿no? Y el Señor empezó a andar por las aguas y ellos pensaban que era un fantasma. ¡Ay, un fantasma! Tenían más miedo todavía, ¿no? Y le dice Pedro, ¿no? En Mateo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, o sea, sobre la tormenta, ¿no? Y en el 29 dice, él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense que aquí el Señor, Pedro, ¿no? Desconfió, tuvo miedo y dijo, Señor, si eres tú, yo quiero ir hacia donde estás tú. Y le dice el Señor, ven, ven. Cuando estamos en las tormentas, el Señor siempre nos está llamando, ven. Le dijo a Pedro, ven, ¿no? El Señor nos llama a eso, a ir todo el tiempo que estemos en una tormenta, ir hacia Él, ¿no? Y en el 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame, ¿no? Entonces, fíjense que siempre hay un pero, siempre vamos a tener un pero, que dice, pero al ver el fuerte viento, Pedro empezó a caminar, pero cuando vio el viento le dio miedo, sintió miedo y empezó a hundirse. Y ahí, ay, Señor, sálvame, sálvame. Yo me imagino cómo estaría, ¿no? Entonces, fíjense que cuando siempre en las tormentas, yo soy una que a veces que no, siento que ya no aguanto, que yo, Dios mío, me derrumbo tanto que siento que me estoy hundiendo y que yo no puedo más, yo, Señor, no puedo más, ¿no? Porque es eso, porque a veces tenemos miedo, siempre hay un pero ahí, porque no confiamos en el Señor. Dice, parafraseando, que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decirle a la montaña, muévete de aquí para allá y de allá para acá, y ella se mueve. Pero imagínense, un grano de mostaza es un puntico de un punto, ese es el grano de mostaza. Entonces, que Pedro tuvo miedo y pues, ¿qué hizo Pedro? Se hundió. O sea, cuando nosotros estamos en una tormenta y sentimos miedo, en vez de clamar, pues nos vamos a hundir. Tenemos dos opciones, como dijo ahí el vídeo que vimos al principio. No tienen dos opciones, o morir o vivir, una de dos. Y así igual nosotros, cuando estamos en una tormenta, tenemos dos opciones, dos actitudes que debemos de manejar. O miedo, tener miedo y que nos derrumbe la depresión, o fe para continuar y seguir adelante creyendo en el Señor, ¿no? Y nada, cuando de verdad, por ejemplo, yo muchas veces cuando siento mucho miedo, ¿no? Yo lo que hago es que, Señor, Abba Padre, ¿no? Yo empiezo, Abba Padre, ten misericordia de mí. Cuando ya siento que ya no puedo más, yo, Abba Padre, ten misericordia de mí, ¿no? Y ya, pues, es la actitud que nosotros tomemos en cuanto a hundirnos o a salir o a subir, ¿no? En el versículo 31 dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor, hermano, no nos va a dejar hundir. Así nosotros nos veamos que ya, ay, por aquí va. Él no nos va a dejar hundir. Tenemos que clamarle. Tenemos que clamar al Señor, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, ya no aguanto más esta situación. Ayúdame, Padre. Clamemos al Señor, porque la palabra lo dice, ¿no? En el 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Fíjense, cuando se subieron en la barca, se calmó el viento. O sea que las tormentas, hermanos, son temporales. Tienen un tiempo de caducidad. Las tormentas, no, aunque las veamos, ya es la actitud que nosotros tomemos. Si tomamos una actitud, pues, de clamar al Señor, pues, van a ser más rápido. Ahora sí, vamos a tener un poquito de miedo y vamos para adelante y vamos para atrás y vamos para adelante. Entonces, pero son temporales. Las tormentas caducen siempre. Siempre hay mucha lluvia y de pronto ya no hay lluvia, ¿no? Entonces, ellas tienen un tiempo limitado, no duran para siempre. Y dice en 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense que dice leve tribulación momentánea. ¿Qué va a pasar?
todas las tormentas pasan, todos los problemas van a pasar porque son leves, una leve tribulación momentánea, ¿no? Entonces, sabemos que las tormentas son duras, las pruebas son duras, son muy fuertes. Yo no estoy diciendo que son fáciles, pero ¿saben qué, hermano? Nunca salimos igual de una situación en la que estamos pasando fuerte. Siempre salimos mejor, vamos creciendo, tenemos aprendizaje, depende de lo que el Señor quiere que nosotros vayamos mejorando, podemos, el carácter puede ser para nosotros tener, pues desarrollar ese carácter, desarrollar la fe, desarrollar crecimiento, pues, en cuanto al conocimiento del Señor. Entonces ya depende de lo que el Señor, Él nos va forjando, ¿no? Depende de lo que Él quiere que nosotros, las pruebas van a hacer, es dependiendo de lo que Él vea en nosotros más débiles, porque nos va a ir formando, ¿no? Y ya en el último, pues dice que ellos, ahí fue cuando dijeron, ay, sí, este es el Hijo de Dios, ¿no? En el 33 dice, ay, ahí fue que creyeron, ay, sí, este es el Hijo de Dios. Hay otro versículo en Mateo 8:24, pero en la Nueva Versión Internacional, que dice, de repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Fíjense que las tormentas vienen de repente, pero como vienen de repente se van también. Ellas vienen y van. Este versículo me hizo recordar una tragedia que tuvimos nosotros, la familia, mi papá, mi mamá y mis 6 hermanos, tuvimos una tragedia cuando yo tenía 15 años. Íbamos 17 personas, pero de la familia era papá, mamá y los 6 hijos, o sea, éramos 8 de la familia. Y íbamos a conocer una isla, íbamos en una barquita de donde sale del puerto, pues a una isla. Y el trayecto era de 25 minutos más o menos. Salimos tempranito, la mañana, disfrutamos, pasamos todo el día en la isla, disfrutando, comimos esto, lo otro. Y a las 6:30 allí en Venezuela, pues oscurece ya. ¿Y qué pasa? Que a las 6, dice el patrón, es el que maneja la barca, dice, vámonos ya a las 6. No nos vaya a coger la noche porque hoy no hay luna. Bueno, a las 6 nos montamos y como a las 6:10, hermanos, de repente, como lo dice aquí en la palabra, de repente se levantó una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Y claro, nosotros estábamos ahí todos, ¡ay! Está entrando agua, entra agua. Y el patrón, el que iba conduciendo, dice, no se mueva, no se ponga de pie, quédese tranquilo, porque claro, él sabía que a lo mejor era una tormenta pasajera. Pero nosotros a lo mejor con los nervios, el miedo, lo que hicimos fue que nos levantamos todos para un solo lado. ¿Y qué hizo la barquita? ¡Blum! Se volteó y caímos los 17 en el mar. Y de los 17, pues murieron 6 de cada familia. En mi caso, pues yo quedé huérfana de madre a los 15 años y una hermanita que tenía 8 añitos también murió en esa tragedia. Y claro, a mí me impresiona tanto hoy en día, ¿no? Porque mi padre, que iba ahí, él decía, vamos a rezar, porque él era católico, bueno. Y se ponía, Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros también, Padre nuestro. Y ahí duramos, hermano, porque claro, ¿qué pasó? Que como era una tormenta tan fuerte, nos movió tan lejos, que la gente, claro, cuando eran las 7:00 y no había llegado la barca a la orilla, pues empezaron a buscar. Y nosotros veíamos desde aquí, desde abajo, veíamos las barquitas y los helicópteros y nosotros pidiendo auxilio, ¿no? Y no nos veían porque no había luna, pero estábamos muy retirados de donde era donde pasaban ellas, pues ellos era buscando por ahí, pero no buscan, nosotros ya estábamos mucho más para acá. Y, ay, Dios mío, era como un desespero que nos entraba cada vez que veíamos que venían lanchitas, pensaba que ya iban a venir para donde estaban nosotros, y otros, ¡hey! 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 Pegando gritos, ¿no? Pidiendo, pero no nos escuchaban tampoco. ¿Y qué pasa? Que ya nosotros pues desistimos, ellos se fueron y quedamos ahí todos. En ese tiempo me acuerdo yo que estaba la película del tiburón, como que estaba comenzando a salir, ¿no? Y imagínate, yo tenía 15 años y los pescaditos
Eso, todos salimos con las piernas, pero llenas de sangre, de los pescados. Nos mordían y yo, ay, me voy a comer el tiburón, decía yo, ay, me voy a comer el tiburón. Movía los pies y decía el tiburón, ¿no? Y es más, las noticias esa vez que fue esa tragedia, pues decía que era que un tiburón había volteado la barca, pero no era el tiburón, sino que todos nos levantamos para un mismo lado. Y hermanos, ahí estuvimos hasta las 4 de la mañana, desde las 6:15 hasta las 4 de la mañana estuvimos ahí en el mar. Salimos todos deshidratados, que eso yo no lo entiendo, si estamos en el agua, no sé por qué salimos deshidratados, ¿no? Y claro, esto yo lo cuento ahora porque estoy en el Señor, ¿no? Pero antes yo no podía contar esta historia, porque es que es algo tan sorprendente, ¿no? Que estemos ahí y ¿sabes cómo quién nos rescató? Los que vienen ya a pescar, los pescadores, que salen a las 3:30 de la mañana a pescar. Ellos fueron, que nosotros, ay, viene uno, ay, empezamos a pegar gritos y nada que nos oía. Entonces mi padre dice, yo voy hacia donde están ellos. Nosotros, no, papá, no pegamos, pegar gritos ahí, porque si iba mi padre, imagínate, sin madre, sin padre, bueno, imagínense. Y él se fue y se acercó donde estaba la lanchita y claro, él dice que empezó a darle como patadas así a la barca y ellos pensaron también, dicen los pescadores que ellos pensaron que era un tiburón también, porque era hasta muy fuerte, que las movía muy fuerte. Y cuando se asomaron vieron a mi padre y ahí fue, tuvieron que apagar el motor y con esto y nosotros, y ahí fue que nos rescataron, ¿no? Pero estuvimos hasta las 4 de la mañana metidos ahí en el mar y eso, bueno, fue horrible esa experiencia. Y nada, eso, ¿no? Sabemos que de repente vienen las tormentas, pero de repente también viene la calma. Yo le digo algo, eso fue, esa tormenta que pasó ese día ahí, fue algo, después que estábamos en el agua, ya no había más olas ni nada, pero ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, no sabíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, con 15 años ni me enteraba qué era lo que había pasado, pero estaba todo, ya el mar estaba calmadito, ¿no? Entonces, aquí de repente, como dice la palabra, de repente, ¿no? De repente viene la tormenta, pero de repente también viene la calma, hermano, dependiendo las actitudes que nosotros tomemos, ¿no? Porque dicen, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? Entonces no dejemos, hermanos, que una tormenta nos pare. Vamos a caminar como las águilas. Si no podemos, vamos gateando entonces. Y si no podemos gatear más, vámonos arrastrándonos, pero vamos hacia adelante. Vamos hacia la meta, hacia adelante. No nos paremos, porque el Señor, eso es el propósito que tenemos nosotros, Señor, llegar hasta la meta, ¿no? Yo, por ejemplo, oí una vez una predicación que decía, nosotros cuando estamos en crisis no digamos, ay, estoy en crisis, sino decir, estoy en Cristo. Y yo a veces cuando estoy, eso me quedó tan marcado, ¿no? Que yo cuando estoy así que con una situación, yo digo, yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Yo estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Y lloro, yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Y bueno, es la actitud, ¿no? Que vayamos tomando. La número 5 dice, se renuevan a sí mismos para avanzar, ¿no? En el Salmo 103:5 dice, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como las águilas. Ahí vimos que las águilas duran 70 años y a los 40 años ellas se van renovando, igual que cuando cada año están en el suelo, pues ellas también se renuevan con el alimento que les tiran desde arriba sus compañeras, ¿no? Y ellas van rejuveneciéndose cada vez que están pasando por una situación fuerte. Eso también debemos de nosotros renovarnos como las águilas, hermano. Número 6 dice, establece su relación de por vida. Ellas son monógamas, las águilas son monógamas, tienen una sola pareja para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Claro, se buscan otra pareja, cuando mueren se buscan otra pareja, ¿no? Pero mientras que estén ahí, ellas son fieles. Y dice el Salmo 119:30 en la Nueva Versión Internacional, dice, he escogido el camino de la fidelidad, he preferido tus leyes. Entonces, y en Lucas 16:10 también dice, el que es fiel en lo muy poco,
también Él en lo más es más fiel. Entonces, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, si somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor nos pondrá. Entonces, vamos a serle fieles al Señor, ¿no? Es importante, para el Señor es importante, bueno, para el Señor, para una hermana, para la amistad, para tenemos que ser fieles, tener esa fidelidad. Y número 7, y la última, dice, mueren llenas de vigor y en las alturas. Dice Isaías 40:29, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces las águilas que tenemos, si el Señor nos dice la palabra, que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. No vamos a creer esto. Tenemos que creer, ¿no? Que Él nos va a dar fuerza, nos va a fortalecer cuando estemos pasando por una situación, pues Él nos va a dar, no vamos a perder la fuerza, sino que Él nos va a multiplicar, ¿no? Pero tenemos que cumplir también lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Que le seamos fieles. O sea, como conclusión, tenemos que las águilas habitan en las alturas. ¿Quién habita en las alturas? El Señor. Tenemos que estar esa relación con el Señor. Pone su fundamento en la roca. ¿Quién es la roca? El Señor. Vamos a fundamentarnos en la palabra, en el Señor, para estar más firme, más fuerte en Él cuando venga una tormenta. Tienen una visión aguda, no pierden el enfoque y vamos a tener esa visión que queremos cada uno de nosotros con el Señor en esta vida. Que recordemos que no somos ciudadanos de aquí de la tierra. 4, vuela por encima de las tormentas. Vamos, cada vez que estemos pasando una tormenta, acuérdense del águila. Vamos a levantar las alas, a clamar al Señor y a pasar. Y ya depende la actitud que tome. Si me quiero hundir o quiero subir, ¿no? Se renuevan para avanzar. Vamos a estar renovándonos cada día, que aquí en la iglesia pues siempre estamos haciendo... Estamos con la palabra, ¿no? Haciendo cursos, talleres, aprendiendo de ello. Vamos a estar día a día renovando, hermano, que eso nos hace mucha falta porque vamos aprendiendo cada vez más, vamos madurando en el Señor y vamos creciendo en Él también. Y nos vamos renovando cada día más. 6, son fieles. Vamos a serle fiel también a todo el que nos rodea, al Señor también, que es lo que quiere, ¿no? Para que podamos vivir muy bien y morir fuerte. ¿Por qué? La esperanza que tenemos es que no vamos a morir, sino a vivir por la eternidad. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.